Gracias por otra participación de nuestra emisión de la Economía por Moreno. Gracias, Pablo, por estar en tu programa. Gracias, José. Gracias, Pastor Arregui. ¿Bien? Todo bien, la lucha. Pablo, vos sabés que, bueno, ciertamente las elecciones han ido consolidando sus fórmulas. Está claro que hay dos relevantes, que son las que encabeza Alberto Fernández y Mauricio Macri. Sorprendentemente están hablando ahí de Esper tercero o cuarto, pero está en la conversación, obviamente, en segundo nivel. Lavagna, posteriormente vienen los partidos de izquierda, Gómez Centurión, en fin. Estas son las últimas encuestas que están apareciendo. Las relevantes van a aparecer la última semana de julio y ahí el cantaclaro, ahí va a estar porque se juegan el prestigio profesional, entonces a medida que avance el proceso no pueden quedar tan desfasados de lo que vaya a acontecer finalmente el día del comicio, el 11 de agosto. Pero sí, la campaña está lanzada, sí, los discursos están, sí, los temas están. ¿Están? Bueno, está lo que está. También el no estar está. Bueno, el no estar también está. Y eso me parece que es relevante. Mirá, nosotros habíamos caracterizado con precisión al gobierno de Macri con un gobierno, vos lo llamabas de élite, yo lo llamaba oligárquico, que se había metido con el precio de la comida, que para meterse con el precio de la comida sacó las retenciones y devaluó, que después, como bien decías vos, apretaba el freno y el acelerador al mismo tiempo para andar con el auto, lo cual no se puede hacer. Tenía una política fiscal expansiva, una política monetaria contractiva, una payasada. Bueno, toda esa payasada termina con el gobierno de Macri yendo al Fondo Monetario y pidiéndole que lo asista. Claro, al margen de la plata que el Fondo Monetario envía y que ahora con los últimos 5.000 que va a mandar ya está llegando, prácticamente está cubriendo su cuota, lo otro ya viene fin de año y el año que viene, los 7.000 que faltan. También llega con el Fondo Monetario un proceso de consistencia económica. Nos puede gustar o no gustar, pero hay cierta consistencia desde el punto de vista técnico. Ahora van a apretar el freno. ¿Cómo va a andar el auto? No sabemos, pero al menos no apretan los dos al mismo tiempo. Claro que en realidad el fondo les da un waiver, un perdón, a este gobierno y le dice, bueno, para que termines de pasar de un experimento oligárquico a un proyecto neoliberal, a un modelo neoliberal, te vamos a dar cierto changuín hasta las elecciones. Y después arrancamos claramente, porque tenemos que devolver la plata. Está claro que hay que devolver la plata. Hay que devolver la plata. ¿Cuándo? No sé, pero hay que devolverla. No pensaba que era, pero hay que devolverla. Entonces, de alguna manera, la instalación del Fondo Monetario en la economía argentina es algo que, como lo dicen básicamente los dos candidatos fundamentales, vino para quedarse. Y es cierto que nosotros tampoco decíamos, mire, no vamos a pagarle al fondo, vamos a entrar en default, esto serían tonterías. Nunca dijimos eso. Sí teníamos un sesgo absolutamente distinto, que es quién pone la plata para pagar. Porque que no hay que entrar en default, no hay duda. Hay que pagarle a los que tienen los bonos, hay que pagarle al Fondo Monetario. El tema es ¿cómo? Ahí está la cuestión. Y uno lo que y ahí hay una cuestión que entre las fórmulas principales siempre va a haber matices, pero no hay una clara diferenciación. Lo que va a hacer Macri es preciso. La plata viene de este sector, incluso con el esquema que acaba de plantear de este acuerdo marco que hizo con la Unión Europea, donde no lo dice taxativamente, pero empiezan a decir, no, bueno, pero ni siquiera las retenciones, porque si no eso te distorsiona el mercado en relación
a la materia prima y el derivado de esa materia prima, pero tampoco sería cierto, porque si vos le ponés las retenciones a los dos, esto como fue toda la vida, esto. Pero bueno, a caballo de eso empiezan a explicar que retenciones sí, retenciones no. Bueno, para la soja un 14, pero para el resto no sé. Bueno. Y del otro lado también hay un discurso que no termina de ser claro y contundente sobre ese aspecto, pero está bien, tiene el beneficio de la duda, no tenemos alternativa. Lo que sí me parece que hay dos elementos que empiezan a ser congruentes y que esto lo tenemos que rescatar. Desde el punto de vista económico es que no va a haber default y que la participación con el Fondo Monetario va a ser por lo menos por un lustro, si es que el fondo renegocia la deuda que tenemos con ellos, si no es en 2 años, pero bueno, en 2 años es absolutamente impagable, no se le puede devolver 57.000 millones, ni en 2 ni en 3, por lo así que en un lustro o un poco más está claro que esa participación con el fondo va a estar. Lo que dijo un amigo en común, Nielsen, que dijo el fondo vino para quedarse un rato, un economista de confianza de Alberto Fernández. Y el otro tema es que de alguna manera esto nos va obligando a alguna convergencia y que se visualiza también en los candidatos. Cierto espacio de unidad nacional definiendo con precisión qué es la nación, porque no necesariamente todo lo que habita en la Argentina es, definiendo con precisión, cierto espacio y gobierno de unidad nacional planteado de los dos enfoques. Claro, esos dos temas, la presencia del fondo como órgano controlante, rector, que se quiere llevar la suya y que te quita grado de libertad, cierta tendencia a un espacio de convergencia, y lo que empieza a estar divergente es cuál va a ser el plan de negocio de la Argentina para honrar los compromisos. Entonces, encontrados ciertos acuerdos, también queda claro el diferencial de posición en términos de plan de negocio. Me parece que ahí viene nuestro accionar y ahí viene nuestro aporte. A lo hecho pecho, nuestras autoridades partidarias tomaron decisiones que van a traer sus consecuencias en el mediano plazo, el año que viene, para las próximas elecciones, no hay ninguna duda. Pero bueno, el mundo sigue rodando y sobre eso tenemos que transitar. ¿Cómo sería nuestro aporte para el próximo plan de negocios y que discutiríamos en el seno del pueblo argentino y públicamente? Mira, muchas cosas, después de una introducción tan rica, se me ocurren varias cosas. Primero, hoy está gobernando el Fondo Monetario Internacional, no cabe duda. Y lo que está haciendo el gobierno, por eso vos bien señalás, hay un intento de mayor coherencia. Porque, evidentemente, el fondo, vos le podés decir cualquier cosa, pero no que sean descerebrados. Los muchachos están como, armaron todo el lío que armaron, vaya a saber por qué. Y así estamos. Pero el problema es que no es que sea el fondo, es que somos nosotros, el gobierno. El gobierno, como está sin ideas, como está vacío hasta de ideología, te diría yo, porque es un gobierno de intereses nada más, deja que el fondo haga todo y ellos se convierten en meros administradores. Por ejemplo, Sandreris le dice al fondo, ¿me das permiso para que pueda vender más dólares futuros para mantener más estable el tipo de cambio? Por otra parte, significa que le estamos pagando 100% de intereses en dólares. Es una cosa que no se puede creer esto. Pero del otro lado, vos también ves lo mismo. O sea, vos no ves del otro lado una rebeldía con un plan económico propio que se puede imponer a la ortodoxia del fondo
y con el fondo hacer todo lo que el país necesita hacer. Y esto lleva de nuevo a lo que vos decís de las PASO. En las PASO se cierra el debate, pero ojo, es un debate que no era solo importante para las PASO, era un debate importante para el país. Porque vos cuando debatías en las PASO, debatías las políticas públicas. ¿Y quién está debatiendo hoy las políticas públicas? Las políticas que requiere el país para salir de este desastre en el cual estamos metidos. ¿No? Nadie lo debate. Si no lo debate, será porque no hay posición. Y puede decir que no haya posición, que es lo que vengo diciendo hace un ratito. Quizá todos vivan cómodos porque dicen, bueno, lo tengo al fondo atrás, que me está poniendo plata, me apoyo, yo administro alguna cosita y vemos cómo vamos saliendo. Y no salimos así. No salimos así. Vos decís 5 años de fondo. Si seguimos así, vamos a tener 25 años de fondo, no 5 años, porque ¿quién va a pagar eso? Si no tenés una política económica audaz. Mira, hoy estaba en un estudio de abogados, 2 abogados de primer nivel, por otras causas. Y uno de los abogados, un hombre muy formado, muy inteligente, pero jurídico. Empezamos por una de esas derivaciones de la conversación, empezamos a hablar de las LELIC y del Banco Central. Conclusión de este abogado, un abogado de empresas grandes, podemos hablar del establishment jurídico. ¿Cuál fue la conclusión? No hay salida ortodoxa al problema del Banco Central. Mirá qué interesante. No hay salida ortodoxa. Bueno, ¿quién se anima a ponerle cascabel al gato? Porque el gato sin cascabel guarda. Fíjate vos lo que decís del Banco Central, algunos números para cuantificar lo que vos estás señalando. Desde abril, que entró el último desembolso importante del fondo, 10.000 millones, a fin de junio, el patrimonio neto del Banco Central disminuyó 5.000 millones de dólares. Tenés un patrimonio neto positivo de 10.000, 11.000 millones de dólares hoy en el Banco Central, cual no estaría mal. Cuando vos entrás en el balance, te das cuenta que hay cerca de 50.000 millones de dólares que son activos del Banco Central, conformados por bonos del Tesoro, que nunca se los va a pagar, es obvio. O sea, vos lo tenés, pero el Tesoro nunca te lo va a... Tenés que ser amable con el Tesoro. Y un adelanto de casi 10.000 millones. ¿Está bien? Que esos adelantos en algún momento también te vuelven o se compensan si el Banco Central te da ganancia. Y después tienen depósitos del sector público en el Banco Central por 9.000 millones de dólares. Con lo cual, en el activo del Banco Central contra el Tesoro está en 50.000, menos 9.000 de pasivo, 10.000, te quedan 40.000, 42.000, hacer las cuentas, sacalo. Si vos le sacás al Banco Central el impacto del sector público, tanto en bonos como en adelanto como en depósitos, te queda un Banco Central con patrimonio neto negativo de cerca de 33.000 millones de dólares. Que esto es lo que el abogado... Claro, que esto es lo que el abogado te está diciendo. Porque es obvio que el accionista del Banco Central es el Tesoro. Bueno, eso no está en discusión, ya lo dijimos varias veces. Pero es un hecho, es un ente, tiene una ley especial de creación, etcétera, etcétera. Tiene un funcionamiento, es el órgano rector de la política monetaria argentina. Entonces, su balance como balance tiene que ser un balance consistente. No hay ningún negocio que pudiera financiar de esa manera. Estaría quebrado. Y a su vez diciendo, no, lo que pasa es que este negocio tiene en realidad acreencias de su accionista. Cuando pasaba eso, la ley lo prohíbe. O sea, un banco no le puede prestar a sus acciones. ¿Se entiende? Seguro. O sea, esas fueron las famosas
quiebras de los bancos de los 60, 70, cuando le prestaba a las constructoras, que a su vez eran dueños. El accionista dueño de la constructora era el dueño del banco. Le pedía, tomaba depósito, le prestaba a la constructora, el edificio no se vendía y después era un marasmo ahí que... Bueno, ahí se dijo, miren, vamos a ser claros, el banco no le puede prestar, tiene que ser no solo una persona jurídica, sino separadas, sino los controlantes no pueden tener, si no tenés un lío. No, claro. Bueno, en este caso, como es el Banco Central, está permitido, no hay duda, pero pasa este caso, que el propio accionista le coloca títulos, llamados bonos en este caso, en el activo contra plata que le dio. Bueno, si vos sacás eso, despejás los accionistas del balance, que estaría lógico porque sería como en el sector privado, te queda un patrimonio neto de lo que vos estás diciendo. O sea, te ponemos en números. Es la conclusión. Es lo que vos estás diciendo. Claro, vos tenés un patrimonio de 5.000 millones en dólares, pero bien señalaste vos que el pasivo que vos tenés en dólares en DELIC, computables incluso para los encajes del sistema financiero, ya hoy salió la noticia de que lo que estás pagando en intereses en el primer semestre es igual a todo lo que pagaste de intereses en el año pasado, porque duplicaste naturalmente con estas tasas. Claro, ahí está. Claro, estamos teniendo un nivel de desorden que hay que emprolijar. Por ejemplo, es imposible pagar con reactivación la deuda que tenemos con esta tasa de interés. ¿O hay algún proyecto rentable al 100% en dólares? No sé, droga. Bueno, no, lícito. Hablemos de actividades comerciales. En armamento no creo, salvo que sea negro, ilícito. Pero, todo eso. Sí, pero si hablamos de actividades lícitas, al margen de que sea blanco y negro. Pero ¿cómo va a ser actividad ilícita? No hay ninguna posibilidad. Con el 100% de tasa de interés, vos quebrás en 6 meses si tenés una deuda. Porque se espiraliza la deuda. Claro, no, es imposible. Bueno, en esa situación está la Argentina, en esa situación lo estamos viendo, y por eso es tan importante que pensemos el plan de negocio, porque si no, la contracara de no reactivar es recesionar aún más, pero mucho más. Claro. Mucho más. Bueno, lo que venimos diciendo en los últimos programas, que el ajuste del año que viene, o del 11 de diciembre, o del 28 de octubre. O del 28 de octubre, ¿quién lo va a pagar? Claro, porque en realidad los que presupongan que hasta ahora venías en un esquema de ajuste, nosotros le venimos diciendo, no, mire, es como el cuento del lobo y las ovejas, que viene el lobo y al final... Miren que acá el único que ajustó hasta el momento es el sector privado. El sector privado. Y de manera muy importante, porque caramba. A 43 empresas por día, miles de puestos de trabajo perdidos, negocios, fábricas. Que es un ajuste que no sirve para nada. Porque hoy hay ajuste que tiene un sentido. Ese ajuste de achicamiento del sector privado no sirve absolutamente para nada. ¿A quién le puede servir que haya menos ocupación, que haya menos empresas, que haya menos producción? Se cobran menos impuestos. Bueno, es lo que dicen ustedes programa a programa. Es un nivel de inoperancia e inutilidad, de mala fe también. Muy bien, o sea que lo primero sería, miren muchachos, el próximo plan de negocios tiene que plantearse la reactivación. Y bueno, claro, la reactivación no es que vos salís y decís, ahora te pongo plata en el bolsillo y no, entonces... claro, muy bien. Es un tema, ¿viste? Es un tema sistémico, porque vos le podés plata en los bolsillos a los amigos de San Vicente y por ahí no queda en San Vicente. Dice, bueno, se va a Lomas, se va a La Matanza, van el fin de semana, le ponés micro y se van todo a comprar y se la gastan todo en el mercado. Está bien gastado, claro, pero ya no queda en San Vicente, no queda, se va a La Matanza, se va a Lomas y quizás también se va del país. Bueno, vía dólares. Perdóname, quizá puede ser para algunas cosas, pero en el tema automotriz
que estos señores han dado unos subsidios importantísimos para la compra de autos. Autos populares. Pero no, resulta que el 70% de ese gasto se aplicó a importaciones. Sí, bueno, pero es Absurdo. 70%, o sea que está subsidiando la importación. ¿Cómo se puede entender esto? Cuando tenés un problema de sector externo. Cuando Si tenés no un- tuviera un problema de sector externo, bueno. El Tenés- problema tiene en todos Fuera lados, ¿no? Dubái, bueno. Pero no son además son autos de lujo. Dubái. Ah, claro. Están subsidiando el ABC1. Bueno, claro, pobrecito. La verdad que ¿Por da qué? todo, ¿Cuál da tenés? todo al revés. ¿Qué problema tenés de que subsidien al ABC1? En general es el sector que no necesita subsidios, pero si vos lo querés. Ahora, por eso te digo que no es solo ponerle plata en el bolsillo a los... Porque vos decís, no, sí, no, mire, hay una serie de hechos, si no esa plata, te puedes generar un aumento de la restricción externa Claro. en vez de generarte un alivio de la restricción externa, porque ese consumo, si vos solamente le pones plata en el bolsillo, lo que va a tensionar también es sobre productos importados. Y ese problema que tenemos las pymes en estos últimos 4 años. Hemos sobrevivido, los que podemos tener las puertas abiertas todavía, sin poner un solo peso de inversión en nuestras empresas. Sin comprar maquinaria, herramental, sin expandir la cantidad de ocupación. Entonces así no sé, es una economía de supervivencia y de los que estaban más sanos antes, si alguno tenía un pequeño problema ya ese está cerrado. Nosotros creo que lo dijimos mientras duró nuestra campaña, que el plan de reactivación era para un modelo de desarrollo con inversión. O sea, lo que queríamos es más fábricas, que las fábricas que estén avancen, que estén en capacidad exportadora. Eso es una propuesta mucho más que sensata y es la única que tenemos para salir de este pantano donde estamos ahora metidos hasta el cuello, ¿no? El debate que está comenzando, entendiendo que damos vuelta a la página de las PASO y que tenemos que pensar el plan de negocios del año entrante, que ni siquiera lo vamos a llamar modelo de desarrollo por ahora, es generar los elementos de debate sobre cómo vamos a transitar. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la inflación? Si es posible ir bajándola de a poco, si en realidad tiene que ser todo un hecho al unísono y que las expectativas favorables a la inversión se reactiven, pero claro, eso va en sintonía con la inflación, porque va en sintonía con la tasa de interés. ¿Cuánto puede estar disociada la tasa de interés local de la tasa de interés internacional para tener un boom inversor? ¿Cuánto puede estar? Y no puede estar muy disociada. Y eso está la tasa de interés real, que es la que pega sobre los proyectos de inversión. Al ser tasa de interés real, es la tasa de interés nominal menos la inflación. ¿Está bien? Bueno, vos tenés que tener razonablemente alineado. Claro, por eso se recreó en su momento la Secretaría de Comercio. Después que vos fuiste secretario de Comercio, Pablo, ¿te acordás que Cavallo la disolvió? Claro. Allá 90 y pico la disuelve. Y yo la vuelvo a recrear en el 2006. 10, 11, 12 años no debemos haber tenido Secretaría de Comercio. Cuando la recreo es precisamente porque se nos estaba disparando la inflación. ¿Dónde nos pegaba la inflación? En la inversión. ¿A través de qué? A través de la tasa de interés. Estas eran las discusiones con Néstor Kirchner. Estas eran las discusiones. Bueno, pero son tensiones Ahora, propias de un momento donde la economía se estaba expandiendo, digamos, también. Yo lo que te quiero señalar que en esas discusiones no éramos muchos los funcionarios que estábamos. Por ahí estaba Devido, por ahí estaba el ministro de Trabajo, porque claro, tenía que ver con esos temas. Por ahí estaba lo que en aquel momento era el secretario de Agricultura, no había ministro, el secretario de Agricultura.
no estaba el ministro de Economía, pero estaba el secretario de Agricultura, estaba otro secretario. En fin, esos debates eran debates muy ricos. ¿Y cuáles eran los instrumentos que nosotros utilizábamos para darle respuesta a lo que nos estaba pasando? ¿Está bien? ¿Sabes, estimado pastor, el domingo me sorprendió Pablo, gratamente, sí. José, una nota de fondo que hizo Morales Solá en La Nación sobre un encuentro que ha tenido con su santidad, y al menos a mí me dio la sensación de que algunas de las cosas que se dicen en la nota salen de una conversación amical que han tenido, no estrictamente como un reportaje, pero salen de es una técnica periodística. Es mi interpretación, no lo he hablado naturalmente fidedignamente con ninguno de los que participó ahí, pero me da esa sensación. Y el Papa dice: tengo muchas ganas de ir el año entrante, o sea, en el 2020. Y el Papa necesita venir a un país que tenga una cultura, que de alguna manera vayamos en un proceso de cierta unidad nacional, que nos vayamos encontrando. Y en este encuentro que vamos teniendo, bueno, por ahí no hay mal que por bien no venga. De hecho, en las 2, 3 fórmulas más relevantes dentro de las 4, yo creo que con Esper no hay ningún peronista, pero en el resto de las fórmulas tenemos peronismo. Y bueno, intentando encontrar... Pero puede decir que Esper sea peronista disfrazado, vaya a saber. No, bueno, por lo que dice me parece que, bueno, en el caso nuestro me parece que no, bueno, me parecería que no, pero bueno. Perón dijo que eran todos peronistas. Sí, Perón dijo que eran todos peronistas, es cierto. Bueno, vamos a ver. Quizás algunas ideas las empiece a cambiar. Pero bueno, al menos en las 2, 3, de las 4 fórmulas que están abrevando hay entre que no hay duda que hay peronismo. Entonces quizá esto sea no desde el hecho partidario, no desde el Partido Justicialista, ¿no? Esa es otra historia. Porque ahí lamentablemente las decisiones tomadas lo dejaron en una debilidad contundente, ¿no? Contundente. Pero bueno, sí en el pensamiento nacional, sí en el movimiento peronista como tal, sí en la articulación. Yo aconsejo, José, que se lea con suma atención. Pero ¿cómo verían ustedes, los evangélicos, que llegue su santidad a la Argentina y cómo se van viendo en ese recibimiento, en este encuentro que hace? Porque finalmente el mentor de la cultura del encuentro, que lo antecede el encuentro del espacio evangélico, ¿está bien? No solo un encuentro interreligioso, sino un encuentro de los principios y valores de la doctrina. ¿Cómo lo están viendo ustedes, nuestros evangélicos justicialistas, a esta posibilidad? Y nosotros lo vemos con muy buenas ganas, porque sería algo muy importante, porque Francisco ha sido de los papas, para nosotros los evangélicos, el más cristocéntrico. Los evangélicos por lo general somos muy cristocéntricos, y Francisco ha denotado en toda su prédica justamente ser muy cristocéntrico. Además de haber participado y haber tenido contacto cuando era cardenal con muchos pastores evangélicos aquí de Capital Federal principalmente, entonces como que tiene un acercamiento muy grande, y es más, muchísimos pastores han ido a verlo al Vaticano y ha estado en comunicación, y sé que tiene inclusive comunicación con muchísimos pastores que están dentro de lo que sería los más conocidos aquí en la Argentina. Entonces creo que sería muy bueno, aparte de su prédica. O sea, la de Francisco es una prédica que coincide con la nuestra. O sea, que lo que justamente está buscando la unidad, o justamente está buscando, y que defendemos, y hemos tenido un encuentro, si bien nosotros sabemos el tema, nos han dividido, ¿no?, de una manera verde-celeste,
y nos toman como si fuera, yo digo a los cristianos evangélicos, nos han querido tomar como si fuéramos solamente religiosos. Cuando nosotros, por ejemplo, decidimos acompañar la fórmula Guillermo Moreno Chayú por una cuestión no solamente ideológica de pensamiento cristiano, sino económica. Ah, Y creo que sería muy importante que Francisco pudiera estar en la Argentina, ¿no? Hubiera sido lindo inclusive antes, pero bueno, el tiempo, Dios sabe también cuáles son todos los tiempos. Sí, lo que se deja trascender en la nota es también que el Papa no quiere tironeos, que se lo interprete que para un lado, para el otro, porque todo el tiempo parece que el Papa fuera el jefe de una unidad básica para algunos, y es el pastor universal, digamos, o sea, está bastante por arriba incluso de la Argentina misma, mucho más arriba. Y no sería beneficioso para su persona que pasara eso. Así que bueno, Dios quiera que el año que viene nos encuentre con un gobierno que tienda al bien común, como lo predica siempre el Santo Padre, y si que ponga viene, las bases. si viene va a ser revolucionario. Dios quiera. Sí, Que no- a mí no me cabe duda, porque va a mover el tablero de una manera espectacular. Primero vamos a un encuentro ecuménico y después vamos a un encuentro interreligioso con nuestros hermanos musulmanes, judíos y ecuménicos en el espacio nuestro, de los que cristocéntrico como estás planteando, como Dios. Dios como ordenador de todas las cosas. Este debate también hubiese sido muy interesante Y claro. en las PASO. Y hubiésemos salido de algunas dicotomías que no son las dicotomías adecuadas para la nación. Fíjate una cosa que nosotros veníamos planteando más seriamente, y mucho más el compañero Cristian Vidal, que fue el que desarrolló nuestro esquema de defensa. Desde que se nombró al senador Pichetto como candidato a vicepresidente, el tema salió del lado del frente nuestro y pasó al otro lado. Y concluyó con el desfile militar ayer. Entonces no es casualidad que los desfiles se hayan hecho en 2016 y 2019. Porque empieza con el senador Pichetto la idea de la reactivación del aparato militar, de una conjunción entre Fuerzas Armadas y pueblo, y ayer se concreta. Con poca gente, con mucha gente, eso se da, No hubo suficiente gente. pero la imagen es clarísima. Hubo, obviamente no fue una movilización popular, fue en un lugar muy particular, bueno, pero hubo no entender desde lo simbólico la importancia del desfile de ayer es también no entender lo que está aconteciendo, y sobre los ejes que nosotros trabajamos, que era el peronismo ortodoxo, los sectores religiosos y los sectores nacionalistas, en realidad empiezan a quedar huérfanos, y también tiene que ver con lo que teníamos que discutir en las PASO e incorporarlos en nuestra propuesta. Cómo estos temas se van, cuál era. Nosotros teníamos un discurso hacia las Fuerzas Armadas, y de hecho eso se veía. Sí. Teníamos un discurso hacia los sectores religiosos y eso se veía. La cantidad de contactos que tuvimos en este año que pasó. Y teníamos Eso, un damos fe discurso de para eso. el peronismo ortodoxo y eso se veía. Ahora, esa situación que son los 5, 6, 7, 8 puntos, no importa, que son los que de alguna manera tenemos que incorporar, ya no en la campaña, eso ya está, ya pasó, ya dijimos, pero sí como plan de negocios de la Argentina en este espacio de encuentro que merecería tener su santidad a la llegada, si es que finalmente se concreta el año que viene, que estamos todos deseosos de que así sea. Pablo, muchas gracias. Nos Gracias vemos a en el vos. próximo programa. José, muchas Gracias, gracias. Guillermo. Gracias, Pablo. Pastor, muchas gracias. Gracias. Y bueno, a empezar a reflexionar el plan de negocio para la Argentina en un espacio de encuentro sociopolítico, cultural. Nos vemos en el próximo programa. Gracias.